Este 11 de mayo es noticia en Santi Espíritus. Concluye la provincia más de 460 viviendas al cierre de abril. Creador de la escultura de José Martí emplazada en la Embajada de Cuba en Estados Unidos, condena acto terrorista. Experto de Santi Espíritus forma parte del equipo de científicos cubanos que predice el comportamiento de la COVID-19 en el país. En medio del actual escenario que ha impuesto la COVID-19, la construcción de viviendas constituye una prioridad en Santi Espíritus, que reporta 466 inmuebles terminados hasta el cierre de abril. De esta cifra, más de 340 fueron ejecutados por esfuerzo propio, según fuentes de la Dirección Provincial de Vivienda, las cuales reconocieron la reanimación mostrada en la última etapa por el programa destinado a disminuir el déficit habitacional, aun cuando no se concreta el plan de ejecución previsto. Fuerzas constructoras estatales prevén entregar durante el presente mes en Yaguajay 36 viviendas en el reparto frente norte de las villas de Mayagüita y un edificio de 12 apartamentos en el reparto Revolución. El contagio de la confianza en estos tiempos de pandemia puede ser más perjudicial que la COVID-19. Bajar la percepción de riesgo nos pone también en peligro. Véalo más adelante en Directo al Grano. Casos positivos a la COVID-19 que nunca han existido, falsos remedios para combatir la epidemia y hasta conspiraciones inundan la web social. Ante tal realidad, desde las redes pongo a su disposición 3 aplicaciones cubanas que ayudan a combatir la pandemia y también la desinformación. Una de ellas, Pesquisador Virtual COVID-19, desarrollada por la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, UCI, de conjunto con los Ministerios de Salud Pública y de Comunicaciones, se basa en una encuesta epidemiológica que cada persona puede responder y cuyos resultados se envían al policlínico correspondiente. La utilización de información falsa puede dar lugar a responsabilidad civil, administrativa o penal, según refiere la propia aplicación. Se puede acceder a ella a través de la web y mediante dispositivos móviles que emplean sistema operativo Android. Por otra parte, Portera, también creada por la UCI para teléfonos móviles, es de utilidad para el control de las colas, garantizando que las personas pasen solo una vez durante un tiempo determinado. Los desarrolladores afirman que puede exportar el registro diario de sus operaciones, lo que en tiempos de COVID-19 sirve para el análisis de contacto de una persona confirmada. Asimismo, COVID-19 Cuba Data, desarrollada por la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana y los medios de comunicación Juventud Técnica y Postdata.club, dispone de diversidad de datos sobre la evolución de la pandemia en Cuba, con elementos comparativos sobre la progresión de la COVID-19 en otros países. Por la información y gráficas que propone, se ha convertido incluso en fuente informativa para diferentes medios de prensa como el nuestro. Ya sabe, Pesquisador Virtual COVID-19, Portera y COVID-19 Cuba Data, todas disponibles en www.apecalis.cu, son aplicaciones cubanas que desde su móvil luchan contra la pandemia y le permiten desintoxicarse de las informaciones falsas en Internet y redes sociales. Hasta la próxima. El acto terrorista perpetrado contra la Embajada de Cuba en Washington, D.C., Estados Unidos, el 30 de abril, también tuvo como blanco la escultura de José Martí, obra del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008, José Villa Soberón. Esta agresión al héroe nacional no pasa inadvertida para Visiones. Villa, más allá del daño físico a la escultura de Martí, que recibió en este caso un disparo, un balazo, ¿cómo usted interpreta desde lo simbólico esta agresión, este irrespeto al héroe cubano? Generalmente las esculturas, este tipo de escultura es un arte público, es un arte que trabaja siempre con muchos símbolos. Casi siempre cuando se desencadena controlablemente el odio, no sé por qué razón, siempre una de las primeras agresiones que le hacen siempre son a las esculturas públicas, a los símbolos. Como vimos, por ejemplo, los momentos turbios, cómo se agredieron la escultura de Lenin, cómo se agredieron en diferentes partes del mundo. Yo hice también una escultura, el monumento a Martí, que se hizo en Madrid, en España. Y hace muchos años, una vez estando en España, vi un cartel que le habían pintado al monumento, que decía, puta España que le hace monumento a los cubanos. Eso siempre me da que Martí como símbolo de Cuba, no creo que en esta ocasión probablemente haya sido el objeto para agredir. El símbolo que agredieron en esta ocasión fue la fachada de la embajada.
Pero bueno, simbólicamente estaba ahí Martí también fue agredido, pero también no se transformó, quedó ahí como símbolo claro, evidente de la resistencia de Martí, del símbolo de Martí y de los cubanos. ¿Hasta qué punto este acto terrorista ha sido alentado por la política hostil de odio del gobierno de Estados Unidos contra Cuba? Mira, a mí no me cabe ninguna duda que es el odio que ha promovido una actitud así. El odio siempre ha sido el combustible para ese tipo de actividades, de agresiones. He leído recientemente que ahora dicen que era un loco, que era un desequilibrado. La verdad es que no me lo creo mucho, porque si le hubiera tirado los tiros a la Casa Blanca, seguramente no hubiera sido un loco, un desequilibrado, hubiera sido otra cosa. Nos hemos ido contagiando de confianza, lo creo. Basta ver cómo muchos aún se aglomeran en colas u otros que llevan a veces el nasobuco en el cuello como si fuese un collar y no un medio de protección, o algunos que siguen haciendo eventos familiares a riesgo de desencadenar otros eventos. Ahora que los modelos de la COVID-19 en la isla delinean una curva poco más favorable si se tienen en cuenta los últimos partes del Ministerio de Salud Pública, deberíamos andar mucho más preocupados que al inicio, cuando el nuevo coronavirus se empezaba a propagar por toda la isla. El propio día a día ha ido diseminando varias certezas. Puedes aparentar no estar enfermo y portar la COVID-19, puedes besar a alguien y enfermar, puedes enfermar y agravarte y hasta morir. Lamentablemente ha sucedido. De ahí que a diario, en las reuniones que encabeza Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, lo recalque. Las mejores vacunas probadas hasta hoy son la prevención y el aislamiento social. Para preocuparse sería suficiente saber que cada día de los casos que se confirman, muchos de ellos han estado asintomáticos, por lo que nadie está exento de contagiarse. Las medidas adoptadas por las autoridades en cada territorio han sido un antídoto para la COVID. Limitar el movimiento luego de las 7 de la noche, no permitir el traslado de personas de un territorio a otro, readecuar los horarios de las tiendas, fumigar los carros que entran y salen de los lugares y hasta las calles. A los ciudadanos les compete entonces el deber cívico de acatarlas y cumplirlas, no por mera pose de obediencia, sino para salvarse uno, su familia, sus amigos, sus vecinos. Santi Spíritus, por donde comenzó la COVID-19 en Cuba, reporta más de 60 personas infestadas y aún ocupa la 6ª posición del país según la tasa de incidencia. Abrirle al virus, aunque sea una indija de la puerta, no es prudente. En esa confianza, como dice el refrán, está el peligro. Visiones, el noticiero de Escambray, se honra hoy con la presencia del doctor en Ciencias Matemáticas Carlos Sebrango Rodríguez, uno de los científicos cubanos que ha estado involucrado en los proyectos para pronósticos de la COVID-19 en Cuba. Saludos, doctor Sebrango. Saludos. La audiencia de Visiones tiene interés en conocer cómo es que un espirituano terminó enrolándose en esta importante labor de pronosticar el probable transcurso de la epidemia en Cuba. ¿Cómo llegó usted a esto? Bueno, desde los inicios de la epidemia contacté con la tutora de mi tesis de doctorado, la doctora en Ciencias Lizeth Sánchez Valdés, que trabaja en el Centro de Inmunología Molecular, y me habló que se iba a crear un grupo de modeladores que iba a trabajar en el pronóstico de la epidemia. Entonces le dije de mi interés por participar en este grupo, porque también mi tesis de doctorado estuvo relacionada con modelos que utilizaban este tipo de datos, los datos de incidencias diarios o los datos acumulados en brotes de dengue. Entonces lo que brotes de dengue inicialmente, ¿no? Sí, y entonces lo que he tratado es aplicar estos modelos al pronóstico de casos confirmados en la enfermedad de la COVID-19. Algunos modelos de pronósticos de los que se han elaborado en Cuba hablaban del pico, el momento máximo o cúspide de la epidemia para los primeros días de mayo. ¿Cómo se ha comportado esto? ¿Ya pasamos el pico o todavía? Sí, a ver, primero que todo aclarar, el pico, cuando hay una enfermedad infecciosa, normalmente los números de casos comienzan a aumentar gradualmente. Entonces hay un periodo de máxima intensidad de la enfermedad, donde la razón de acumulación cambia de un crecimiento a un decrecimiento. En ese periodo es donde está el pico de la epidemia. Ahora, en los modelos que trabajo yo trabajo con casos confirmados. Sería el pico como el pico de la máxima infección en el país. Y los modelos que se hablan en la televisión están hablando del pico, pero de los casos hospitalizados, es decir, el número máximo de pacientes en los hospitales de
Casos activos, ¿no? Sí, de casos activos. Este pico realmente, por los datos reales y por los modelos, tanto nacionales como los que he trabajado yo, este pico pasó ya a principios, sí, en la semana del 1 de mayo, aproximadamente alrededor del 24, 25 de abril, pero que esto haya pasado no quiere decir que nos podemos relajar, hay que mantener la disciplina, sobre todo para que no haya un rebrote de casos. De acuerdo con los pronósticos con los que usted ha trabajado, con sus modelos, ¿puede verse ya el fin de la epidemia en Cuba? A ver, yo realmente lo que trato de hacer son pronósticos a corto plazo, con un horizonte de pronóstico de una semana, 10 días. Y realmente lo que están pronosticando mis modelos es que realmente durante esta semana iba a haber un decrecimiento gradual del número de casos. Inclusive en muchos de los casos de la semana pasada están por debajo del cono, sí, a favor de que hubo menos casos de lo esperado por los modelos, lo cual es agradable oír, aunque, repito, no podemos relajar y hay que mantener la disciplina de la población sobre todo. Es decir, que sus pronósticos se han quedado un poquito por debajo, quiere decir que el comportamiento real ha sido más favorable de lo que usted Sí, sobre todo la semana pasada, los modelos míos pronosticaban un poco más de casos, no tan bajo como ha pasado. Esperaban 30 y pico casos, pero hubo menos casos, entonces para mí bueno, lo que pasa es que no podemos relajarnos porque puede haber un rebrote. Muchas gracias, doctor Carlos Sebrango Rodríguez. Agradecemos la presencia del doctor en Ciencias Matemáticas espirituano que participa en la modelación del probable comportamiento de la epidemia de COVID-19 en Cuba. Casi al finalizar le informo que Visiones ya sobrepasa los 700 suscriptores y por supuesto estamos muy felices. Ahora a por los 1000. Hasta la próxima.